Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Francisco y hoy día vamos a resolver el siguiente problema. Dice: el puntal AB de la figura está cargado y apoyado según se indica en la figura. El puntal es uniforme y pesa 490 newton. Determine la tensión del cable, este es el cable, y las componentes de la reacción en el apoyo en ese punto. ¿Okay? Tenemos un cuerpo acá de 30 kilogramos, tenemos un ángulo de 36 grados. Entonces, lo que vamos a hacer acá primero, vamos a ir determinando para este caso, que es un equilibrio estático. Recordemos que cuando hay equilibrio estático tenemos la condición de la sumatoria de los torques, en este caso igual a 0, ¿ya? ¿Y por qué lo vamos a hacer respecto al punto A? Porque si ustedes se fijan acá, yo tengo acá esta que sería la reacción en el eje Y, y por otro lado podemos tener también una reacción en el eje X, que le vamos a llamar A sub X. Eso ocurre cuando hay un pasador. Cuando hay un pasador tenemos dos reacciones en el eje X y en el eje Y. ¿Okay? Entonces hacemos la sumatoria de momentos con respecto al punto A, porque como tenemos dos incógnitas, y estas dos incógnitas, estas dos fuerzas, si pasan por el eje significa que no realizan torque. Entonces vamos a ir trazando acá, por ejemplo, aquí está el cuerpo, este cuerpo de 30 kilogramos. Vamos a trazar entonces la línea de acción de la fuerza del cuerpo, y por otro lado vamos a trazar la perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces esto que está aquí lo podemos visualizar de esta manera. Para que se vea más claro lo podemos mostrar así. Este ángulo de 36 grados corresponde a este ángulo de 36 grados por ser ángulo alterno interno entre paralela. Por lo tanto, eso sería 36. Esta recta correspondería entonces al brazo de giro del cuerpo, o el brazo palanca, y aquí tendríamos entonces el peso del cuerpo que estaría apuntando hacia abajo. Ahora, este peso del cuerpo es masa por gravedad, o sea 30 por 9.8, y eso nos daría 294 newton. Por lo tanto, ese sería el peso de este cuerpo. Ok, entonces si quiero calcular el brazo de palanca en este caso, nos quedaría lo siguiente: tendríamos que aplicar coseno de 36 grados, ¿no es cierto? Coseno de 36, el cateto adyacente, que es el brazo de palanca del cuerpo partido por la hipotenusa, y esta hipotenusa me dicen que mide 1 metro. Acá vamos a multiplicar cruzado para despejar, nos queda entonces el brazo de palanca igual a 1 por coseno de 36 grados. Ahí tendríamos listo entonces el brazo de palanca correspondiente a el cuerpo. Ahora, si esto lo llevamos a la sumatoria de momentos, entonces ¿cómo nos quedaría? Bueno, ¿qué pasa con el torque que produce esta fuerza? Esta fuerza está girando en sentido horario con respecto a este punto, por lo tanto va a ser negativo. Y me va a quedar entonces menos 294 multiplicado por 1 coseno 36, o lo que es lo mismo, coseno 36. Perfecto. Vámonos después al puntal. Como me dan el puntal, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a suponer que el puntal esté ubicado acá. Ese sería el puntal. Ahí tendríamos el peso del puntal, que ya me lo están dando, que son 490 newton. Fíjense que el peso del puntal se ubica en la mitad de esta barra, ¿ya? Entonces, como mide 3 metros, entonces la distancia sería acá 1,5. Entonces eso lo vamos a dibujar acá para que se vea más claro. Entonces vamos a suponer nosotros que tenemos esta situación. Ahí nuevamente acá es el mismo ángulo, ¿verdad? 36 grados, que es este ángulo de acá, pero ahora tengo que considerar el triángulo que se está formando en esta parte. Tengo que trazarla aquí con respecto a él, ¿no es cierto?
entonces me va a quedar acá el ángulo 90 grados y este sería el brazo de giro del puntal y en este caso el peso que sería 490. ¿Cuál es el sentido de giro que tiene este torque? Bueno, en sentido horario con respecto a este punto, por lo tanto va a ser negativo. Y en este caso entonces me va a quedar de la siguiente manera, sería menos 490, ¿no es cierto?, multiplicado por, lo vamos a colocar acá, esto sería lo mismo entonces que coseno de 36, sería el brazo de giro de este puntal partido por la distancia que hay acá es la mitad, ¿cierto? Como eran 3 metros, acá son 1,5, por lo tanto me va a quedar 1,5. Luego entonces el brazo de palanca sería 1,5 por coseno de 36 grados. ¿Ya? Y eso sería entonces lo que tendríamos que ubicar en esta parte de acá arriba. Sería entonces eso multiplicado por 1,5 coseno de 36. Muy bien. Después nos queda entonces este cable. Este cable entonces tenemos acá. Fíjense que este cable está, ese es el sentido que tiene la tensión. Ya, si dibujamos acá, si este es el cable donde está actuando la tensión T, entonces con respecto a este punto de giro, ahí debiéramos tener entonces nuestro brazo de palanca. Ahí está el ángulo. ¿Ya? Y por lo tanto, si nosotros eso lo dibujamos, me quedaría entonces más o menos así. Entonces tendríamos acá nuevamente 36 grados. Este sería el brazo palanca correspondiente a esta tensión T. Y acá tendríamos entonces la tensión. Esta distancia corresponde a la medida que tiene el puntal, que son 3 metros. Por lo tanto, en este caso me va a quedar coseno de 36 grados, que sería el cateto adyacente, partido por la hipotenusa, que es 3, ¿verdad? Si multiplicamos cruzado, me va a quedar finalmente 3 coseno de 36 grados. Y ahí tendríamos nuestro brazo de palanca. Por lo tanto, acá esta tensión, si ustedes se fijan, va a girar con respecto a este punto en sentido antihorario, por lo tanto va a quedar positivo. Por lo tanto sería más la tensión multiplicado por el brazo de palanca, que serían 3 coseno de 36 grados, y eso tendría que ser igual a 0. Muy bien, si desarrollamos toda esta expresión de acá, la calculamos, nos estaría dando 832,478 más, tenemos después acá 3 coseno de 36, que serían 2,427, estamos dejando ahí 3 decimales igual a 0, ¿verdad? Si despejamos entonces de acá, entonces nos estaría quedando, este término lo pasamos a la derecha, recordemos que esto es negativo, entonces nos quedaría 832,478, y por lo tanto al despejar la tensión, como esta cantidad está multiplicando, ¿cierto?, pasa a la derecha dividiendo. Luego entonces nos queda 832,478 dividido 2,427, y eso nos daría aproximadamente 343 newton. Lo vamos a dejar ahí, 343 newton. Perfecto. Entonces ahí tendríamos nuestra tensión de la cuerda. Si queremos calcular ahora las reacciones, entonces vamos a utilizar la segunda condición de equilibrio estático, que es la sumatoria de fuerza. Entonces vamos a considerar sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Si nosotros nos fijamos, en este caso la única fuerza que está actuando en el eje X sería A sub X, por lo tanto me quedaría A sub X igual a 0, no hay otra, ¿ya? Y por otro lado nos vamos a la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y tendríamos A sub I, que no la conocemos. Tenemos esta fuerza correspondiente al peso de 30 kilogramos, que son menos
294 que está apuntando hacia abajo, el peso del puntal que está apuntando hacia abajo y la tensión de la cuerda que acabamos de determinarla que está apuntando hacia arriba, por lo tanto con signo positivo, y todo esto tiene que ser igual a 0. Me queda entonces menos 294 menos 490 más 343 y me estaría dando a sub i menos 441, ¿ya? Igual a 0. Por lo tanto, si despejamos, ¿no es cierto? La reacción en el eje Y nos daría 441 newton. Perfecto. Ahí tendríamos entonces nuestra reacción en el eje Y y por acá tenemos nuestra reacción en el eje X. ¿Ok? Bueno, muy bien. Interesante el problema, ¿no es cierto? Como para poder determinar las tensiones haciendo uso de las dos condiciones de equilibrio estático, que son la sumatoria de momentos, que es igual a 0, y la sumatoria de fuerzas también, que son iguales a 0. Bien, les dejo este ejercicio para que lo comenten, lo difundan entre ustedes, y nos estamos viendo entonces en el siguiente video. Que estén muy bien.